Buenas tardes. Una live para empezar a las 3 de la tarde, pero con los niños en casa todo sale al revés, como dirían los españoles. Todo sale de una manera totalmente diferente de la que planeamos. A ver si ahora se quedan calladitos y tranquilos para que yo pueda hacer esta live. Bueno, buenas tardes. Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Si ya conoces aquí mis clases en vivo, esté a gusto para adelantar un poquito. En estos primeros minutos quiero solo recordar las otras clases anteriores de una secuencia que estamos haciendo. Bueno, voy a hablar aquí en la realidad en la séptima regla de Benny Lewis, que es un poliglota. Ya hablé de 6 reglas anteriores que está disponible en mi canal en YouTube. Entonces, si quiere ver las otras clases, está gratuito. Y mientras tanto, esté haciendo aquí esta secuencia, estará disponible gratuitamente. Entonces, no te lo pierdas, asista a las clases y conozca las 6 técnicas anteriores que yo hablé. Y yo hablaré una segunda secuencia de más 6 técnicas para aprender cualquier idioma. Yo soy profe de español, pero si tú hablas otros idiomas o quieres mejorar otras lenguas extranjeras, ¿no? Aprender más, hablar mejor, puedes aplicar todas estas técnicas que yo hablaré aquí, porque como he dicho, Benny Lewis ha usado estas 12 reglas para aprender varios idiomas, ¿sí? El español, italiano, alemán, varios otros idiomas. Bueno, en la clase de hoy voy a hablar de la séptima regla o la séptima técnica, ¿bien? Que son los mnemónicos. Mnemónicos es una palabra súper rara, pero es bastante interesante. ¿Qué son estas palabras? Es una manera creativa de memorizar las palabras o memorizar pequeñas frases, expresiones, en fin. Generalmente las personas que aprenden un idioma usan los mnemónicos para aprender vocabulario, básicamente, ¿bien? ¿Y cómo se hace? Es una manera ahí de asociar entonces las palabras o a una historia súper chistosa, o sea, que te haga reír, alguna cosa que sea así súper divertida, que puede ser tonta, ¿sí? O una historia tonta, una idea, una tontería, o una manera exagerada, ¿bien? De pensar una palabra, un objeto, en fin. Ya voy a dar aquí algunos ejemplos, ¿bien? Yo cuando era niña, por ejemplo, me gustaba mucho de cortar y pegar fotos, imágenes de revistas, ¿bien? Me gustaba mucho hacer diccionario, que hoy llamamos de diccionario ahí de imágenes, ¿no? Hoy conocemos por Pinterest, pero yo cuando niña hacía mi propio Pinterest manual, vamos a decir así. O sea, cuando yo empecé a estudiar español a los 8 años de edad, había palabras que yo no conseguía memorizar porque era muy diferente o muy difícil para mí. Entonces, ¿qué yo hacía? Intentaba encontrar una imagen para no estar escribiendo la traducción, ¿sí? Porque desde chica yo tenía profesores ahí que me ayudaban y me decían, no escriba la traducción, pon ahí una imagen para que puedas aprender la palabra. Entonces, por ejemplo, yo quería aprender avión, entonces yo recortaba un avión, la figura de una mujer para recordar cómo era mujer, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, me gustaba mucho, yo tenía un grabador y también yo leía cosas en español, palabras, frases, y después ponía la grabación para escucharla. Eso también es una buena manera. Pero, por ejemplo, el mnemónico puede ser de varias formas. Por ejemplo, la palabra mujer. Entonces tú puedes pensar en la historia que tienes una mujer
una historia que tú conoces que ya ha pasado con una mujer, que puede ser una persona conocida o alguien que has visto por la calle, qué sé yo, y asocias, piensa en esta palabra, la palabra mujer, y haz la asociación a esta historia chistosa, ¿yeah? De repente, no sé si has visto una mujer que se cae en la calle, no sé, o una mujer que se equivoca, un nombre de una persona y dice no sé, un nombre chistoso, una palabra divertida, ¿no? Entonces, pensar en la imagen de esta mujer asociada a una historia. Otra manera, entonces, también es pensar una tontería que puede ser un chiste, ¿sí? Tiene un chisme, un chiste. O puede ser también pensar una gran mujer, una mujer inmensa, ¿no? O sea, esta manera exagerada para memorizar la palabra. ¿Bien? Hay algunas maneras que la publicidad utiliza mucho para que las personas fijen los nombres de un producto o de una marca. Entonces, por ejemplo, las músicas, ¿no? Cuando somos niños aprendimos ahí, seguramente que es brasileño, conoce el abecedario de Xuxa, ¿sí? A de amor, B de baixinho, C de corazón. Entonces, esto es un tipo de neumónico, o sea, es asociar la primera letra de una palabra a una imagen, ¿bien? Entonces puedes hacer eso, por ejemplo, si estás estudiando verbos. Entonces elegir un verbo de cada letra del alfabeto o formar un nombre de una persona, por ejemplo, Lara, y cada letra representar un verbo diferente. También es una posibilidad, ¿bien? Yo tuve, por ejemplo, un alumno que era muy divertido y él hacía con mucha facilidad los neonómicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando un día en una clase sobre la tilde, o sea, la acentuación en español. Y, y él siempre preguntaba, ay, ¿cómo que se dice mismo, profe, la palabra de acentuación? Porque acento en el español, además de significar el signo, ¿no?, que marca una sílaba fuerte, en algunos casos también significa ahí un tipo de pronunciación. Por ejemplo, yo hablo español con un acento madrileño o una persona habla español con acento argentino. Entonces, acento puede dar este doble sentido. Entonces, tiene la palabra tilde y verbo tildar cuando la palabra lleva la tilde, ¿no? Y él nunca se acordaba de esta palabra, tilde, tilde, tilde. Y un día, él haciendo las cosas, le digo, mira, ¿cuántas veces ya va a preguntarme, no? Que nunca memorizas. Y él dijo, va bien, déjame pensar en alguna cosa para hacer la asociación. Y que él encontró una manera muy divertida, porque él tenía dos tías, una que se llamaba Matilde y la otra que se llamaba Clotilde. Y él dijo que sus familiares siempre confundían las tías. Cuando estaban hablando de Matilde, unos pensaban que era de Clotilde. Y cuando se hablaban de Clotilde, pensaban que era Matilde. Y entonces él hizo esta asociación de los nombres, ¿no? Porque tiene ahí tilde al final. Y nunca más se olvidó la palabra. Porque todas las veces que tenía que pensar, ay, ¿cómo se llama el nombre mismo del signo que acentúa las palabras? Él pensaba en Matilde y Clotilde, sus tías, y ahí conseguía relacionarlas, ¿bien? Entonces, esta es una manera de buscar dentro de la palabra, asociar a una otra palabra o a una situación para conseguir recordarse, ¿bien? Cuando era pequeñita también, chiquita, tenía un programa de televisión que se llamaba El Mundo de Big Man. No sé si de mi generación, ¿no? Quien ha nacido ahí entre 82 y 90, los años 90, seguramente va a recordar del Mundo de Big Man. Y hablaba de varias cosas, de varios temas, y era súper interesante este programa porque él usaba los
mnemónicos muy bien, usaba de una manera muy divertida y muy interesante. Una cosa que me acuerdo bastante de uno de estos programas fue para hablar sobre los colores del arco iris. Yo no tenía idea de los colores así, nunca me acordaba de los 7 colores. Y él hizo un mnemónico que era Flavav, Flavav, ¿sí? O sea, las iniciales de cada color. Entonces decía que el primer V que era de vermelho, esto claro, en portugués, ¿no? Entonces se va a pensar en español, cambia completamente, porque vermelho en español es rojo, ¿no? Laranja es naranja. Y ahí tú tienes que cambiar ahí el mnemónico o cambiar la idea, ¿sí? Pero eso fue una manera muy divertida porque todas las veces que yo tenía que pintar un arco iris, yo imaginaba Flavav y conseguía saber la secuencia de los colores y recordar los 7 colores, ¿bien? Ah, otra cosa que es bastante interesante es hacer canciones. Esto, aquí en Brasil, los adolescentes, ¿no? Adolescentes o personas que quieren hacer vestibular, hacen una cosa aquí que se llama cursinho. Y una cosa muy utilizada en los cursinhos son las canciones. O sea, para memorizar reglas, para memorizar nombres, los profesores eligen una música, una canción, ¿no? Una canción que la mayoría conozca o que mucha gente conoce o que está de moda, que toca bastante y usa qué ritmo de aquella canción para hablar del tema de tu clase, de su clase, ¿bien? Entonces esto también es súper interesante de hacer, ¿no? Por hacer. Uno de los recursos que las propagandas utilizan por las canciones, ¿quién no se acuerda de, por ejemplo, de McDonald's? 2 hamburguesas, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, picles en un pan con sésamo. Sí, esta es la versión en español que la conozco. ¿Y quién no se acuerda de Danoniño? Mida. ¿Sí? O sea, son recursos ahí que generalmente se usa para los niños, pero que podemos utilizar mucho al aprender un idioma. O sea, inventar canciones. Yo cuando trabajé en una de las escuelas de idiomas, tenía un profesor muy divertido y una cosa que a él le gustaba hacer era profesor de inglés. Él traducía músicas que son consideradas aquí como músicas bregas o músicas antiguas o no muy conocidas o poco conocidas y transformaba en inglés, ¿bien? Y hacía esta broma también al contrario, para que los alumnos recordaran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la época tenía una música de Rihanna, Umbrella, y él cantaba Entre no meu guarda-chuva, uva, uva. Entonces, o sea, cantaba para mostrar al alumno, para memorizar en portugués, para que pudiera recordar el inglés y al contrario también, ¿no? Usaba músicas de Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano. Entonces utilizaba estas canciones y cantaba en inglés para los alumnos un fragmento, una parte de la canción y era bastante interesante, ¿bien? Tiene también los anacrónicos, ¿no? O sea, como yo mencioné, una letra de una palabra, la primera letra de una palabra y asociar a una otra, ¿bien? Asociar a objetos también. Por ejemplo, yo tengo esta taza aquí, que es una calavera, ¿sí? Para memorizar, por ejemplo, para recordar la caverita, que es uno de los elementos de la cultura mexicana del Día de los Muertos, tenemos la Catrina. Entonces, por ejemplo, yo puedo siempre, al ver esta taza, decir calavera Catrina, ¿sí? O Día de los Muertos, puedo hacer esa asociación. O recordar taza, para no confundir con vaso, ¿sí? Porque en español tenemos ahí los cognados, ¿no? Las palabras que son parecidas al portugués, pero con significados diferentes. Entonces yo puedo usar los objetos
para recordar, ¿bien? Ah, no está aquí mis castañuelas. Yo estaba con las castañuelas aquí cerca, pero por ejemplo la castañuela, que es un instrumento que usamos en flamenco para bailar, se llama castañuela porque viene de la castaña, ¿sí? Entonces es un tipo de asociación también. Hay muchas palabras en portugués, en el español, que son asociadas justamente por su origen, ¿sí? Ah, el animalito, por ejemplo, flamingo, ¿no? Que está asociado ahí muchas veces con el flamenco. Y ahí a las personas confunden, ahí mezclan flamenco con flamingo y flamengo, que es el equipo, ¿no? De partido de fútbol. Entonces, yo puedo hacer asociaciones. Por ejemplo, el flamengo es rojo y negro, ¿no? Igual el partido de fútbol. Entonces, flamengo, que es parecido, pero cambia ahí una letrita, ¿bien? Entonces, esta es una de las maneras. Listas de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer listas, se quiere aprender vocabulario de tu habitación, por ejemplo, objetos de tu salón, de la cocina. Entonces, empezar a hacer listas en tu lengua materna y buscar en diccionario los papelitos de colores así, estos blocos adhesivados, son súper buenos, son maravillosos para memorizar ahí las palabras. Entonces, en cada lugar escribe la palabra. Una manera que me gusta hacer, por ejemplo, es así. Yo escribo taza. Vamos a imaginar taza y la pego aquí, ¿bien? Que es una taza. Pero yo no dejo la palabra a muestra. Yo la cierro así, dejo, por ejemplo, en mi cocina, y todas las veces que veo este papelito, yo tengo que decir, a ver, ¿cómo se dice? Estaba este objeto. Ah, taza. Y ahí yo puedo abrir y verificar. O si yo no me acuerdo, ahí yo lo abro, miro y repito. Lo mejor es en voz alta para que puedas memorizar la palabrita, ¿no? Y eso yo hice mucho cuando era niña y cuando era adolescente, que estaba estudiando bastante la lengua española. Yo hice eso con la lengua italiana, con el inglés. Y ahora que estoy empezando a estudiar el francés, la misma cosa, poner los papelitos por toda la casa. Las personas que te visitan tal vez pueden así creer algo raro, pero no te preocupes, lo importante es que aprendas, ¿bien? Entonces, ¿qué más? Otro ejemplo de mnemónicos, esta palabra es maravillosa, ¿no? Es los meses. ¿Quién nunca se acordó, por ejemplo, se olvidó de si un mes es 31 o 30 días, excepto ahí febrero, ¿no? Que tenemos 28 o 29 veces bisiesto. Entonces las personas generalmente usan estas partes, ¿no? De arriba aquí de la mano para contar cuando es 30 o 31. Para mí eso no funciona porque hasta hoy siempre me confunde, nunca me acuerdo si de arriba es 30 o sea, de abajo, pero para algunas personas funcionan, ¿sí? Una cosa que yo hacía mucho cuando era adolescente para hacer prueba, por ejemplo, no es que yo ponía las respuestas en la mano, no, pero yo hacía qué cosas. Yo hacía bolitas de colores diferentes y relacionaba a una palabra. Entonces yo tenía bolígrafos de varios colores, entonces yo ponía una bolita rosa para recordarme, por ejemplo, en química, yo hacía mucho eso en química. Entonces, oro en español, AU, el símbolo de la química, por ejemplo. Entonces yo ponía rosa y memorizaba rosa, AU. Entonces yo no ponía la respuesta, pero estaba asociada a un color. Y ahí cuando yo veía este punto, me recordaba del símbolo. Bien, el profesor una vez me dijo, ¿qué es eso? ¿Está haciendo la copia? Digo, no está la respuesta por aquí, por la mano. Son colores, solo colores.
pero era un recurso que me ayudaba a memorizar, por ejemplo, los símbolos químicos. Usaba eso para física también. Generalmente uso mucho los colores para asociar símbolos, números de teléfono también en la época que no tenía móvil y nada. Entonces yo escribía los números en papelitos de colores diferentes o con bolígrafos de colores diferentes y intentaba memorizar así. Bien, hoy en día yo no sé más el número de ninguna persona. Creo que solo de la policía y esto no me olvidé. Pero entonces, la setma técnica que una persona que habla otros idiomas o una llamada por aquí. Entonces, una palabra que puedes ahí utilizar, entonces, he entrado la llamada y ya me he perdido. Bien. Bueno, entonces los mnemónicos es una buena manera para la persona que quiere aprender una lengua extranjera o aprender varios idiomas. Usar este recurso, siempre asociar la palabra a un color o una palabra a un objeto o puede ser a una canción, una musiquita que puede estar inventada o que puede estar asociada, ¿sí? Tú puedes inventar tu ritmo o elegir una música que te gusta mucho y hacer una broma con las palabras que necesitas memorizar o las frases, ¿bien? Y es eso, practicar, ¿sí? Yo creo que esta séptima regla, en la realidad, pienso que es divertirse con el idioma, ¿no? No estar así queriendo memorizar todo y saber todas las palabras, pero justamente hacer un juego de palabritas, de asociaciones libres, de comparaciones y divertirse al aprender. Creo que es la mejor manera, porque también cuando estamos muy preocupados y ansiosos, no aprendemos nada. ¿Bien? Entonces es esta la séptima regla de Benny Levis. Bien, hoy un poquito más tarde, dentro de una media hora más o menos, vuelvo acá para hacer la segunda. Vamos a hacer 2 lives. Vamos, yo, ¿no? Yo y tú. Yo voy a hacer ahí 2 lives hoy. A ver si mañana consigo también, porque tengo algunas clases de español para recuperar de estos días que estaba con una alergia. Madre mía, no estaba muy bien y no he conseguido hacer la secuencia en estos días, ¿vale? Pero estamos aquí, como digo a mis alumnos, no soy Shakira, pero estoy aquí y más tarde regreso para hablar sobre la octava técnica sobre los equívocos, la importancia de equivocarse. Bien, un besito, nos vemos en la próxima. Si tienes alguna duda, deja en los comentarios y nos vemos. Hasta la próxima.